A las 8:53 nos acompaña el economista Diego Macera, que es el nuevo gerente del IPE, Instituto Peruano de Economía, y nos trae un tema interesantísimo, y es el crecimiento económico realmente impresionante de Apurímac. Carolina Trivelli tenía una columna en Perú 21 diciendo y ahora, ¿cómo aprovechamos esto? Claro. Y esa es la pregunta del millón. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias Patricia por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco qué cosa ha pasado en Apurímac, ¿por qué de pronto creció 266%? O sea, el crecimiento de Apurímac es un crecimiento histórico. O sea, creo que nunca habíamos registrado un crecimiento tan alto antes. Desde que tenemos registro se multiplica por 3 con respecto al segundo trimestre del año pasado. Y esto se debe pues básicamente a la producción de las bambas, que ya empieza en total capacidad ahora hacia fin de año. El sector minero ha crecido más de 2000%, para que te des una idea. Es una cosa brutal, nunca antes vista. Ahora, Apurímac tiene varios retos, como dices, para que cómo aprovechamos esto. Apurímac ahorita está último en PBI per cápita. No es último en pobreza, pero último en PBI per cápita. Cuando Bambas arranque operación completa a fin de año, debería pasar pues del último al puesto 10. Un crecimiento alucinante. Ahora, todavía tiene tasas de pobreza relativamente altas comparadas con el resto, y eso es lo que hay que tratar de corregir. Uno de los problemas de la minería tiene sus grandes ventajas, pero uno de los problemas es que no es muy pródiga en mano de obra, digamos. No se necesita tanta gente como en otras actividades, y eso no permite que se genere el empleo, pero sí genera recursos. ¿Cómo hacemos para que ese recurso le llegue al habitante de Apurímac sin necesidad de que sea empleado por la mina, ¿no? Ahora, sí, en el IPE habíamos hecho un trabajo tratando de estimar cuánto empleo se generaba indirecto por cada empleo directo generado en la minería, ¿no? Y habíamos un cálculo conservador sería que por cada empleo generado en la minería generas 6, 7, hasta 8 empleos indirectos. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, ¿qué empleo indirecto se genera a partir de la minería? Por ejemplo, necesitas gente que transporte. No estás trabajando directamente en la mina, pero transporte. Necesitas gente del agro para que la gente de la mina pueda comer. Necesitas además encadenamientos de manufactura. La minería es uno de los principales demandantes de manufactura en el país. Entonces, hay empleos conexos que se generan alrededor de una industria minera que no necesariamente responden a la minería. En el caso de las bambas, por ejemplo, son 8.000, 10.000 trabajadores. Podrías estar tranquilamente hablando de 50.000 empleos generados en total como efectos indirectos o inducidos. Ahora, respecto de lo que comentabas, que me parece incluso más importante, es cómo vamos a aprovechar bien los recursos, ¿no? Y esto pasa de todas maneras por mejorar las capacidades de los gobiernos locales y regionales. El año pasado los gobiernos locales ejecutaron menos del 40% del presupuesto de ejecución. Es uno de los más bajos del país. Y el regional ejecutó... El año 15, cuando estaban entrando en funciones autoridades regionales y municipales. Sí. Claro. Entonces, esperamos, este año todavía los recursos de repente no van a ser tan altos transferentes del canon. El siguiente año deberían ya empezar a tener una cantidad bastante alta de recursos. Ahora, luego de Apurímac, que la segunda región que tiene más alto crecimiento y también considerable es Arequipa. Correcto. Cuéntenos, por favor, sobre el caso de Arequipa. Arequipa crece de nuevo básicamente por un tema minero, es por la ampliación de Cerro Verde. Y aquí hay un patrón que se está repitiendo, se ha repetido bastante fuerte en el Perú en estos, que viene desde el año pasado, que es que las regiones mineras están creciendo proporcionalmente mucho más que las regiones no mineras. Para el trimestre del que estamos hablando, las regiones mineras crecieron 16% y las regiones no mineras cayeron en 2%. Ya, es un patrón, como digo, marcado y que viene desde el año anterior. Ahora, mientras la minería no se sienta en el bolsillo del poblador y del habitante del lugar, van a seguir habiendo enfrentamientos y conflictos sociales. Infraestructura pareciera ser un punto interesante en el cual invertir ese dinero, porque la infraestructura le soluciona la vida a la gente y es muy visible, sin llenar todo de cemento, ¿no? Pero ¿qué otras posibilidades hay? ¿Cómo se usa ese canon, por ejemplo, no? Sí, o sea, es importante tener en cuenta que el canon es una transferencia que no es recurrente, ¿no? No es que tú puedes tener canon un año y al año siguiente no lo tienes. Entonces no puedes gastar el canon en cosas que sabes que vas a tener el gasto corriente, ¿no? Pagarle profesores, pagarle por el hospital. Entonces, infraestructura es un buen ejemplo
ejemplo de algo que haces una sola vez, gasto grande con la plata del canon, y luego ya no solamente tienes el problema del mantenimiento, nada más. Pero es un monto relativamente más bajo. ¿Y cómo hacemos para contagiar a las otras regiones que tienen conflictos con la minería, de que la minería puede ser más beneficiosa que un problema? Porque además, ojo, estamos hablando de minería moderna. Sí, por supuesto. Entran con estándares de calidad altos, con estándares de cuidado del ambiente alto. No es una minería que se arrastra de hace un par de siglos que contaminaba todo, ¿no? Claro, o la minería que todavía subsiste en Madre de Dios. Así es. A ver, la minería moderna, como dices, tiene estándares de calidad súper altos, y las Bambas en particular, tiene proyectos de acercamiento a la comunidad buenos. Se está trabajando, ayer ha empezado de nuevo las mesas de trabajo con la comunidad. Entonces, no es solamente el tema ambiental, que es muy importante, sino es también acercarse a la comunidad en todos los aspectos que involucren su actividad productiva, ¿no? Se puede ser de ganado, desde agro. Hay que diferenciar los problemas de paralización minera respecto de los que se deben a precios, ¿no? Que han sido, no pues, las granjas, ¿no? Que por la caída de precios de los proyectos que se han paralizado por estos conflictos por mineros, los más conocidos, Conga y Tía María. Tenemos que hacer una pausa, la pausa de la hora, pero cuando regresemos quisiera que nos hable sobre el caso de una región con alta tasa de crecimiento, que no es minera, como San Martín, sino cafetalera, y que nos hable de la más grande región, que es la de Lima, que ha caído en su crecimiento también. 8:59, pausa, y regresamos con el economista Diego Macera. Son las 9:06 de la mañana y estamos conversando con el economista Diego Macera, quien nos presenta un estudio hecho por el Instituto Peruano de Economía sobre el crecimiento económico de nuestras regiones. Hemos hablado el caso de dos regiones que han crecido considerablemente, más de 200% Apurímac y más de 30% Arequipa, pero nos importa otra región que es San Martín, donde no hay minería importante. San Martín es la tercera región de mayor crecimiento para el segundo trimestre del año pasado, y esto se debe principalmente a que dos cultivos tuvieron una mejora importante, el cacao y el café. Ya, principalmente porque superaron pues los efectos de la roya que los había mermado el año pasado. En el caso del café, sobre todo, tenemos incrementos del 80%, cosas que son también pues espectaculares. ¿Se han recuperado los niveles antes de la roya o...? Sí, ya se recuperaron antes de la roya, y esto explica, el cacao y el café explica una tasa de crecimiento de la región, la tercera más alta, del 13%. Ya, es un dato importante porque las primeras dos regiones pues son regiones mineras, ¿no? Apurímac creciendo por Bambas, Arequipa creciendo por Cerro Verde, esta región es San Martín creciendo por productos agrícolas. Bueno, Lima, que es una tercera parte casi de nuestra población, usted dice que tiene su más baja tasa de crecimiento de los últimos 7 años desde la crisis del 2009. Sí, es la tasa más baja del 2009. Porque hay menos de ventas de energía, menos crédito y una caída creciente del trabajo industrial. Sí, hay una desaceleración del crédito. No es que haya menos crédito, sino que ha dejado de crecer a tasas tan altas, ¿no? Y el empleo industrial, sobre todo el empleo textil, también lo vemos a la baja. Sobre todo pues porque hay muchos de nuestros pares en la región que compraban nuestros productos textiles ya no están comprando como antes, ¿no? Colombia, Chile, Ecuador. Y en fin, esto explica que Lima haya tenido el crecimiento más bajo del 2009 de 1.2%, a comparación de las regiones que crecieron a tasas muchísimo más altas. Entonces, promedio, decía usted, cerca del 25%. No, es de 17%. 17% las 25 regiones fuera de Lima, que ella crece solo 1.2%. Pero hay 6 que están en recesión directamente. Tenemos en recesión, tenemos La Libertad, Piura y Tumbes, ¿no? Que han registrado crecimientos negativos durante varios trimestres consecutivos. ¿Y por qué Libertad y Piura y Tumbes, que se supone que hay una agricultura moderna en crecimiento? Hay factores relacionados a petróleo también que afectan estas regiones del norte, que ha sido negativo. El caso de Loreto, que ha sido el peor, tienes crecimiento de menos 16% el trimestre pasado.
¿ya? Y en La Libertad los cultivos todavía pues no se han desarrollado como se esperaba que se desarrollen hasta hace un año o dos. Ahora, el futuro claramente está en las regiones, más que en Lima, el futuro crecimiento del país. Digamos, ya ha habido un tiempo importante para que las capacidades empiecen a desarrollarse y se empieza a notar, por ejemplo, cuando uno ve que en las planchas presidenciales de todos los partidos que postularon a la presidencia había casi siempre un representante de gobiernos regionales. Sin embargo, hay una tecnocracia que falta, ¿no? Hay liderazgos importantes, pero hay una tecnocracia que falta. Sí, es muy importante desarrollar capacidades en los gobiernos subnacionales, ¿no? En los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales. Y hacia esto me parece que está muy bien encaminada la iniciativa del gobierno actual de tratar de fortalecer y descentralizar, ¿no? Proinversión y el SNIP, y acercarlos a las poblaciones en las que van a desarrollar los proyectos, ¿no? El desarrollo del expediente técnico, el bendito expediente técnico para la inversión pública, suele ser la madre de los corderos de todos los problemas que hay con la inversión, que se retrasa, que el contratista, que el camino no iba por acá, que iba por allá. Entonces se termina 1 año, 2 años, se termina atrasando porque hubo un mal expediente técnico, ¿no? Acercar al SNIP y a gente capacitada para que pueda desarrollar mejores capacidades dentro de los gobiernos locales es un criterio básico, sobre todo si queremos aprovechar lo que comentábamos antes, los recursos que provienen del canon. ¿Alguna otra región que se vaya a perfilar como la estrella del país? Además de Apurímac, ¿hay alguna que está así como corriendo fuerte? A ver, la que se quedó en el camino y todavía tiene muchísimo por aprovechar es Cajamarca. Cajamarca, por supuesto. O sea, Cajamarca está sentada en un banco de oro, literalmente. No vamos a decir que es un mendigo, pero sí que está sentada en un banco de oro. Sí, literalmente. Muy bien, Diego. Muchas gracias, Diego Macera, por las informaciones sobre las regiones de nuestro país y por esta mención última al SNIP y a proinversión descentralizada en nuestra región. Tenemos que hacer una pausa, Patricia, a las 9:11.